Programa. Ya se encuentra con nosotros el abogado Henry McLean Huete Reynoso. Él es fiscal adjunto de la primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Martín. Primero que nada, la bienvenida y el saludo correspondiente. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Felipe. Pues, muchas gracias. Qué gusto tenerlo por acá. No, el gusto es mío. Gracias más bien por la invitación y a ver pues si podemos cubrir de algún modo las expectativas que tienen sus televidentes. Sí, claro que sí, porque hay que hablar sobre un tema bastante importante, el tema del delito de violencia contra la autoridad. ¿A qué denominamos delito de violencia contra la autoridad? Bien, en principio el delito de desobediencia, de violencia contra la autoridad es un delito que está contemplado dentro de la gama de delitos que afectan la administración pública. Se le atribuye a cualquier particular, independientemente de la condición que éste tenga, de realizar actos violentos mediante violencia, amenaza o intimidación hacia la autoridad, al funcionario público, un servidor público, con la finalidad específica de impedir el desarrollo de las funciones legítimas que le son atribuidas al funcionario o servidor público, de obligarle a realizar un determinado acto o de estorbar el desarrollo normal de su función. Eso es, en términos generales, lo que se debería entender por violencia a la autoridad. Típicamente, el delito de violencia a la autoridad se le puede encontrar en los artículos 365, 366 del Código Penal. Para poder graficar este tema, sería importante de repente tener un ejemplo. Por ejemplo, lo de Silvana Buscaglia Sapler, si es que no me equivoco, aquella persona que agredió directamente pues a un efectivo policial. Claro, justamente eso ha sido el meollo de todo este asunto que probablemente nos esté ocupando esta noche la audiencia. ¿Qué es lo que ocurre? El delito de violencia a la autoridad prevé una pena entre 2 años y otras de 2 a 4 años. En el 365 te dice no mayor a 2 años y otro no mayor de entre 2 a 4 años irías multas por ello con prestación de servicios comunitarios. Sin embargo, a partir de el 30 de junio del 2013, que se publica la ley 30.054, se dosifica un plus más a esta conducta, calificándose como agravante el solo hecho de que esa violencia que tú ejerces es dirigida hacia un efectivo policial. Directamente. Directamente. ¿Cuánto es la pena que se prevé desde el año 2013 cuando se afecta a un efectivo policial? Fíjese, de 2 años, que prevé una conducta normal, por afectar a un policía, te recibes entre 8 a 12 años. ¿Entre 8 a 12? Entre 8 a 12 años. Nos preguntamos, y se preguntó la Corte Suprema al sacar su Acuerdo Plenario Extraordinario 1/2016, ¿es eso razonable, proporcional? ¿Podríamos considerar esa pena o podría sobrepasar, cumplir, satisfacer el principio rector de pena justa? Ahí viene el tema. Cuando se analiza este caso de la excesiva punibilidad de este delito, con el caso que usted acaba de hacer referencia, con el caso de Silvana Buscaglia. Así es. Para empezar, que quede claro que los incrementos de las penas que se hacen para este delito obedecen a una necesidad de política criminal ante eventos lesivos, violentos, como los ocurridos en Lima en el mercado La Parada, donde hubo actos violentos que afectaron hasta la vida de efectivos policiales. El Estado, con la finalidad de reprimir, en su forma de política criminal y sancionar estas conductas y prevenir futuras conductas de naturaleza, es que ha incrementado sus penas en este aspecto. Pero a raíz de que el Congreso promulga su ley, esta ley, incrementando esta pena, se ha venido realizando aplicación desmesurada, basado estrictamente en lo que dice la ley respecto a este delito. Tal es así que cualquier acto de violencia, caso Silvana Buscaglia, un golpe en el birrete del policía o un simple lapo, ya era considerado violencia contra la autoridad. Y esta señora se sometió a una terminación anticipada del proceso. Tengo entendido que por eso le rebajaron el sexto, que quedó en 6, se fue condenado a 6 años, por golpear el birrete de un policía y a la altura de la cabeza, sin causar, al parecer, ningún tipo de lesión. Entonces, frente a ese hecho, la Corte Suprema de la República no solamente sesionó otros casos más, se reunió
y sacó su acuerdo plenario 1-2016, es un acuerdo plenario extraordinario, donde analizan esta agravante. Esta agravante se encuentra prevista en el artículo 367, inciso 3 del segundo párrafo del Código Penal. Y dice, miren, no podemos considerar como agravante cualquier acto dirigido a agredir a la autoridad policial. Para empezar, ¿qué debemos entender por violencia? Acto de violencia se concibe como cualquier acto material definido como agresión física hacia una persona. Si esto es orientado hacia un efectivo policial, ojo, ya recién estamos hablando de una agresión, una violencia hacia la autoridad policial. Pero para que configure, en primer lugar, la agravante, el delito de violencia contra la autoridad policial, debe entenderse, entre muchas otras razones, principios rectores del derecho penal. El derecho penal que se enmarca bajo el derecho constitucional, y uno de ellos es el principio de proporcionalidad y otro el principio de lesividad. No podríamos hablar, pues, que aquellos, dice la Corte Suprema, no lo digo yo, no podríamos hablar, pues, que aquellos delitos que estén orientados a proteger el deber, el jus puniendi del Estado, el poder que tiene el Estado de reprimir o de ejercer su potestad policial, no podríamos reprimir con penas muy elevadas frente a delitos que afecten directamente la vida. Le pregunto a usted, ¿le sería proporcional que el delito de homicidio esté reprimido con 2 años? No, definitivamente que no. Entonces, la Corte Suprema ha dicho eso precisamente. Tenemos varios delitos que afectan lesiones graves, que implican mutilaciones, que implican dejar inoperativo un miembro vital de la vida, lesiones leves, entre otros delitos cuyo bien jurídico es la vida. Bien jurídico es lo que protege el delito. El bien jurídico que protege el delito de lesiones es la integridad física, la salud y hasta la propia vida, en el caso de homicidio. Y el bien jurídico que protege el delito de violencia contra la autoridad, que es el poder legítimo que ostenta la policía para el debido ejercicio de sus funciones ante terceros. El bien jurídico que acabo de mencionar, frente al bien jurídico de vida e integridad física, ¿cuál es? Ponderando, balanceando, ¿cuál pesa más? ¿La vida o el poder que tiene la policía para ejercicio de función? La Corte Suprema concluyó de manera acertada que es la vida. Entonces dijo, existe una antinomia jurídica, existe una cierta incongruencia, porque para este delito de violencia a la autoridad establecemos penas hasta 12 años, cuando hay otros delitos, como el de lesiones graves, que prevén entre 6 a 12. O sea, menos que eso. Y por eso es que, basándose en esos principios que acabo de mencionar, proporcionalidad y lesividad, y diciendo que la ley esta 30054, cuando viene a agravar el delito de violencia contra la autoridad policial, incrementando su pena hasta 8.2.2, no ha querido sobrecriminalizar actos mínimos, actos leves. Lo que ha querido es atender una necesidad política. Y por ende, a partir de esa fecha que sale ese acuerdo plenario, dice la Corte Suprema que si la violencia de la autoridad no ocasiona lesión alguna, no debería sobrepasar la pena a esa persona más de 3 años. No más de 3 años. No más de 3, porque es 3 años el mínimo que se califica para los delitos de lesiones leves. Las lesiones leves protegen la integridad física, un bien superior frente al tema de la autoridad policial. No puede, por ende, cuando una persona agrede a otra sin causarle ninguna lesión, ponerle una pena superior a quien ha lesionado a otro, mejor dicho. Por eso dice que cuando la lesión contra una autoridad policial no ocasiona ningún tipo de lesión, la agresión, mejor dicho, lapos, empujones, patadas, escupitajos, algún escupitajo, alguna patada por ahí que no ocasiona lesión. ¿Y dónde se determina la lesión? En el certificado médico legal. Eso te dice cuántos días de incapacidad médico legal o de atención facultativa tiene la persona. Si el certificado médico legal dice no necesita atención facultativa ni incapacidad médico legal, entonces ese hecho, por más que afectó contra una autoridad, debe ser calificado como debe ser reprimido con la pena que no supere los 3 años. En cambio, si esa agresión ocasiona lesiones, ha producido lesiones en la autoridad policial, debe ser reprimido con la pena que corresponde al delito de lesiones. ¿Cuánto prevé el delito de lesiones? ¿Cuánto? 3 años a 6 años, como máximo.
Fíjese, estamos dosificando. Antes era 8 a 12 años. Y la Corte Suprema decía, no puede ser así, pues. Hay que dosificar. Por una cuestión de proporcionalidad. Proporcionalidad, exacto. No podemos darle un valor mayor a un bien jurídico frente a otro que es, en teoría, superior, que es la vida. Pero que quede claro, y me parece que sería muy importante que se pueda rescatar de que a la autoridad se le tiene que respetar y que por más de que las penas no sean mayores, obviamente pues hay que respetar a la autoridad. No, pero por supuesto, no estoy diciendo nada de lo contrario. Así es. Lo que estoy viniendo a plasmar es lo que la Corte Suprema ha puesto para que el juez observe y los fiscales observemos al momento de solicitar una sanción contra una persona. Dosifiquemos. Además de estos criterios que ha señalado, si la lesión es grave, se aplicarán las penas que corresponden a la lesión grave, que es de 6 a 12 años, dejando de lado los 8 y 12 que dice la Corte Suprema, y no solamente verificando ese hecho, sino debe verificarse que la acción que se está calificando como violencia contra la autoridad configura realmente una afectación al bien jurídico. Es decir, si ha afectado el poder legítimo que ostenta la PNP para el debido ejercicio de sus funciones. ¿Qué implica esto? Que ese acto debe ser idóneo. Pregunto yo, y se preguntó la Corte Suprema en su acuerdo. Un escupitajo, ¿será idóneo, suficiente para impedir la función de un policía que está queriendo, digamos, desalojar a personas que ocupan un inmueble? No, definitivamente. Desde cualquier punto de razonamiento, evidentemente no. Entonces la Corte Suprema también dice, esa acción violenta debe ser idónea, debe ser capaz, en otras palabras, de restringir, reprimir, reducir la función del policía para que no pueda seguir ejerciéndola. De modo que si el policía, pese a la acción, puede continuar con su desarrollo normal de sus labores, porque la violencia o el acto contra él no es suficiente, no es idóneo, el delito, la agravante de violencia a la autoridad policial no se configura. Pero que no se confunda esto y que los televidentes no confundan. No estamos hablando de que mañana más tarde cualquiera puede agredir a un policía. No estamos hablando de impunidad. Absolutamente no estamos hablando de impunidad. Sus conductas van a ser reprimidas, pero en la medida en que estos en el grado de lesividad que hayan ocasionado a la autoridad policial. Incluso, dice el artículo 452 del Código Penal, que prevé una falta, la falta contra la tranquilidad pública. Dice, el que de palabra falta el respeto y consideración debidas a la autoridad sin ofenderla gravemente, o el que desobedezca las órdenes que le dicte, siempre que no revista mayor importancia, será reprimido con penas de prestación de servicios a la comunidad y de días multa. O sea, el solo hecho de ofender de palabra a una autoridad ya es una infracción penal. De ahí, la diferencia está en que no podemos considerar cualquier acto como violencia y resistencia a la autoridad. Claro, se lo preguntaba porque muchas veces en el trajinar diario podemos observar o hemos podido apreciar en algún momento de que choferes, motocarristas, qué sé yo, tienen algunas reacciones obviamente desaforadas muchas veces y de palabra contra la autoridad. Veía con indignación hace algunos días cómo alguien le faltaba respeto con palabras soeces a un policía. Entonces, obviamente, encaja perfectamente lo que usted dice. Por supuesto que sí. Lo que faltaría que es difundir un poco más a los policías que van saliendo nuevos de nuestras escuelas de policías, a que conozcan ellos también en qué medida debe respetárseles. Y ojo, se ha hablado mucho también el tema de un asunto muy importante. Muchos que cuando un policía los interviene, terminan agrediendo al policía. Y viene el abogado y el abogado dice, no, lo que ha tratado de hacer es impedir que lo detengan. Y se tratan de acoger a lo que jurídicamente conocemos como excusa absolutoria. ¿Qué dice la excusa absolutoria? Dice, en el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, el que desobedece a una orden legítima impartida por una autoridad será reprimido a tanto pena de privativa de libertad, salvo que se trate de impedir su propia detención. En eso se traten de basar. No nos equivoquemos. Debe analizarse. Son cuestiones diferentes. Por supuesto. Una cosa es que tú te resistas, desobedezcas una orden policial porque quieres evitar que te detengan, y una muy diferente es que, pese a que te han ordenado algo, y no solamente resistes, sino vas y le das un puñete al policía. Eso ya no es evitar la detención, eso es agredir directamente al policía. Ahí sí se configura. Ahí sí se configura, por supuesto, el acto de violencia y resistencia a la autoridad. Lo que tendríamos que quedar en claro es que esos actos de violencia con la autoridad se configuran definitivamente como cualquier acto dirigido a impedir o restringir la labor policial.
Lo que he venido ahorita a aclarar es que la pena que está para este delito debe ser dosificada conforme lo acabo de señalar en la medida de la lesión, de la medida de la magnitud de la lesión que se ha ocasionado. Muy bien, interesante lo que se ha vertido esta noche en relación a este tema. Doctor, queremos agradecerle la deferencia que ha tenido, obviamente, por estar con esta noche con nosotros. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Muy bien, vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos con más información.